cuando jugamos lotería, no sé, la campechana, recordemos que esa es una tómbola, se gira la tómbola y cae una ficha. Lo único que podemos tener en cuenta cuando es la lotería es que el valor que ya salió no va a caer. Por ejemplo, tiramos la lotería y nos sale, no, pues el negrito y ponemos nuestro frijolito. Pero ahora nos van a salir cualquiera menos el negrito. Entonces, ¿es un evento aleatorio? Sí. ¿Por qué? Porque no controlo cuál de todas me va a salir. Puede ser considerado determinístico si yo digo, puede salirte cualquier valor menos el negrito. Y esto es un hecho correcto. Es algo improbable que te salga otro negrito porque ya una vez que sale la ficha, o sale la cartita, o sale la bolita de la tómbola, no se va a volver a repetir ese valor. Y es una afirmación. Ok. Y ahora ya hablamos de lo que son los eventos. Ya hablamos la posibilidad de que salga. Y ahora tenemos que entender qué va a ser la probabilidad. Aquí vamos a llamar nosotros por probabilidad a un suceso o evento aleatorio, es decir, en la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. En pocas palabras, va a referirse a qué tan posiblemente sea que se logre o que suceda algo. Nosotros lo expresamos entre un número de 0 y 1, donde un suceso que sea improbable tiene una posibilidad de 0 y un suceso seguro va a tener una posibilidad de 1. Por ejemplo, consideramos, copien esto por favor, la probabilidad de un evento van a ser casos favorables, es decir, casos que yo busco entre los casos posibles. Por ejemplo, yo tiro una moneda y cuando está en el aire yo digo águila, pero vamos a tener un caso favorable. ¿Por qué? Porque yo busco que caiga mi resultado. ¿Y cuántos casos posibles voy a tener? 2, porque cae águila o cae sol, no va a caer de lado o no va a caer otra cosa que no esté en la moneda. Entonces, hacemos una pequeña división 1 entre 2 para verificar nuestra posibilidad y nos viene dando 0.5. Entonces, es un valor que se va a expresar entre 0 y 1. Lo mismo si digamos yo tengo una ficha de 10 fichas, por ejemplo, que se haga un sorteo, pues yo voy a tener, ¿cuánto? Voy a tener 0.1 de posibilidad de que mi ficha o mi número salga ganador. Ahora imagínense las posibilidades de ganarse la Lotería Nacional. Tú compras un boleto, pero ¿cuántos boletos más habrá? Imagínense que sea 1.000.000 de boletos. ¿En qué valor numérico lo expresaríamos? 0.00000001. Entonces, la posibilidad está ahí, pero la posibilidad de que a ti te toque es excesivamente mínima. Y bueno, a esto nos vamos a referir con lo que es la probabilidad. Lo que son los casos favorables o los resultados que yo busco entre los casos posibles o el total de posibilidades que van a haber. Y bueno, todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de suceder. Por ejemplo, puede ser que tú participes todas las semanas a la Lotería Nacional, pero eso no te va a garantizar que vayas a ganar. Si vas a aumentar las posibilidades debido a la frecuencia a la incidencia de participaciones, puede ser que aumente en el sentido de que de tantas, una de 10.000 puede ser. Pero las posibilidades en cada sorteo van a ser a veces más favorables y a veces menos favorables. Por ejemplo, cada vez que nosotros participemos vamos a tener quizás una en 2 millones, una en 1.000.000, una en 500.000, una en 4 millones. Entonces, va a haber posibilidades mayores y posibilidades menores, pero algo es
algo es una observación, que siempre alguien va a ganar un premio mayor. A pesar de que sean posibilidades de 0.00000 y una cantidad infinitísima de ceros seguida de un 1, esa persona va a tener ahora sí que suerte y su probabilidad se va a cumplir. Y va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Ok? Copien esto, por favor, que está este cuadro en azul. De todas formas, se los dejo aquí para continuar. Ok. Y ahora con respecto a la probabilidad, les voy a dejar un ejercicio muy sencillo. Se lleva a cabo una rifa entre los alumnos de la escuela. Participan 400. ¿Cuál es la posibilidad de ganar? Aquí se me olvida porque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un poquito más grande. Voy a considerar esta fórmula. Casos favorables, anota. Casos favorables. ¿Cuál es la posibilidad de que ganes? ¿Cuántos boletos vas a tener? Pues 1. ¿Y cuántos son los casos posibles? O las otras personas que están participando y contándote a ti también, van a ser 400. Entonces, utilizamos esta fórmula de probabilidad de evento. Va a ser igual a casos favorables entre casos posibles. Sustituimos los valores 1 entre 400. Calculamos y nos va a dar, permítame que voy a hacer a calculadora porque sí está medio complicado el número. 1 entre 400 sería la posibilidad de 0.0025, pero sigue siendo un valor de entre 0 y 1. ¿Y qué pasaría si yo tengo 10 boletos? Que yo voy a tener 10 casos favorables, hice trampa y conseguí 10 boletos. ¿Y cuánta va a ser mi posibilidad? 0.25. A eso se refiere lo que es la probabilidad. Cópiense este ejemplo. Yo creo que esto es lo más fácil que vamos a ver el día de hoy. Háganlo, cópienlo con un caso favorable y con 10. Con un caso favorable sería este valor. Y si con 10 casos favorables, se sustituyen los valores dependiendo de la cantidad de casos que sean favorables. Por ejemplo, imagínense cuáles van a ser las posibilidades de una calificación en un examen. Si nosotros consideramos como casos favorables una calificación del 1 al 10, ¿cuáles van a ser los favorables? Ustedes pasan a partir de 6, así que va a ser el 6, 7, 8, 9, 10. Saquen cualquiera de esos, ya pasaron. Entonces, sus casos favorables serían 5, sus casos posibles serían 10. 5 entre 10, 0.5. Entonces tienen una posibilidad del 50% de aprobar un examen. Obviamente, imagínense que se lo dejan todo al azar y no estudien. ¿Cómo aumentamos las posibilidades? Pues estudiando, ¿no? Ok. Me avisan cuando terminen de copiar, ¿sale?
¿Listo? Sí, sí, no se preocupen. Yo ya, profe. Correcto, vamos a dar un momento a sus compañeros. Ah, posibilidad, la E significa evento. Posibilidad de un evento. Casos favorables entre casos posibles, así como nos sale aquí. A ver, ahí. Ok. Y ahora sí pasamos a lo siguiente, que sería la frecuencia absoluta. Una frecuencia absoluta va a ser, es el número de veces que es observado en un específico o en un espacio determinado. En pocas palabras, es cuántas veces sucede un evento dentro de un parámetro y dentro también de una observación. Aquí vamos a ver los conceptos de una manera un poco rápida. Lo que es la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta del evento y el número total de eventos observados dentro de un periodo específico. Es decir, prácticamente lo que es la frecuencia absoluta en relación a todos los sucesos que se están observando. Y se define como n entre n, que es una expresión que considera el número de casos observados entre el número total de casos. Bueno, no es igual, sino de una manera similar a la frecuencia, a la probabilidad. Casos favorables o casos observados en consideración a todas las posibilidades que se tienen. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. Sería una tabla. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos, pero vamos a analizarlos. Vamos a ir analizándolos, ¿vale? Aquí nos referimos, aquí esto no no estoy detenido tanto en los conceptos porque yo considero que esto es más fácil entenderlo viéndolo y dando nuestra propia interpretación. Con lo que es la frecuencia absoluta, nos referimos al número total de casos que se pueden observar. Por ejemplo, digamos, ¿qué días de la semana hacen las compras del hogar? Como cuando veíamos 100 mexicanos dijeron, si lo llegaron a ver en la tele. ¿Cuál va a ser la frecuencia absoluta? Los resultados que van diciendo las personas. No, pues se entrevistó a 1000 personas y se les preguntó qué días van al súper o qué días hacen las compras. 132 personas dijeron que van el lunes. ¿Y la frecuencia absoluta del lunes cuál sería? 132. El martes, 96. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? O es decir, la cantidad de personas que realizan la compra. Este día, 96. Lo mismo con miércoles, que son 48. Jueves, 125. Viernes, 160. Sábado, 380. Y domingo, 59. Entonces, estas serían las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una observación. La estoy definiendo entre parámetros. Estoy considerando una toma de muestra o una cantidad total. Y a esto le llamaríamos una frecuencia absoluta, porque es la cantidad de personas que caen dentro de mi rango. Y si nos damos cuenta al final, siempre nos tienen que sumar el resultado total de personas que está considerando nuestra tabla. Y aquí ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Y ahora, aquí tenemos, esta columna generalmente no se pone. La frecuencia relativa
es el cociente, como nos decía, el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de casos. Por eso vi esta tabla y me pareció bastante completa para entender en primera instancia. Considera 132 casos de 1000 y es lo que me está representando aquí como una fracción o como un cociente. 132 entre 1000, 96 entre 1000, 48 entre 1000, 125 entre 1000, etc. Y ahora, de una forma decimal, expresando entre comillas, una probabilidad de evento o una probabilidad de incidencia, sería dividir la absoluta entre el total de casos. Y por eso nos lo planteaba como n entre n. La n mayor o la n mayúscula, perdón, representa el total. Y la n minúscula representa la frecuencia absoluta de un rango. Independientemente del rango que sea, va a ser representado como una n. Y esto me representa aquí. Dividimos y nos da nuestra frecuencia relativa. Y lo mismo, también podemos utilizar nuestra frecuencia relativa para convertirlo en un porcentaje. Consideramos el número total de casos como 1 y la fracción, a partir de la fracción obtenemos un valor decimal y ese valor decimal lo podemos sumar también y nos va a representar 1 o un valor muy cercano a 1. ¿Por qué? Porque aquí generalmente vamos a encontrar una cantidad de decimales que muchas veces no nos va a dar exactamente el 1. Nos puede dar 1.1, 1.3, 0.998, etc. Y lo mismo, podemos hacer una expresión de porcentaje. Ahora, lo que sería la frecuencia acumulada sería la suma acumulada de las frecuencias absolutas. Como nos lo está indicando, es una frecuencia acumulada. Es decir, ¿cuál sería mi frecuencia acumulada de lunes? 132. De martes sería 132 más 96. Vendría siendo 228. Corríjame si estoy equivocado. 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto, sí, 228. Ahora, mi frecuencia acumulada del miércoles sería los 228 más 48, que sería 6, 4, 5, 6, 7, 276, a ver, 48, 8 y 8, 16, va a 1, 4, 5, 6, correcto, 276, frecuencia acumulada, y si se dan cuenta, voy como acumulando los datos, hasta que yo llego, otra vez, a esta. Hasta aquí, chicos. ¿Tenemos alguna duda con lo que son las frecuencias? No. No. ¿Todo bien? Sí, sí. Ok. A ver. Kevin, Armando, Edward, Braulio. Bueno, Braulio y Iván ya me dijeron que todo bien. Berta, Clara, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Estoy terminando de copiar. Ah, ok. Disculpe. Yo todo bien. Le pueden ir haciendo screenshot, no hay problema, si lo copian luego. Entonces, a esto nos referiríamos con las frecuencias. Una vez más le voy a dar una explicación rápida. Absoluta se refiere al número total de casos dentro de mi rango. Si quieren, es más, vayan anotándolo. Frecuencia absoluta es el número total de casos dentro del rango. Número total de casos dentro del rango.